When you look at the world, what do you see? Where others see chaos, we see patterns. Connections. Relationships. When you use location technology, you can see where things happen before they happen. With Esri location technology, you can see what others can't. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy a nuestro Andesco en línea. Mi nombre es Juliana Zapata, soy gerente de planeación y gestión del conocimiento. Y a nombre de Andesco quiero darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando por Zoom y por Facebook Live. Quiero agradecerles a Esri Colombia, los patrocinadores de esta charla. Ellos son líderes a nivel global en software para sistemas de información geográfica, inteligencia de localización y mapeo. Esri apoya con su tecnología a más de 350.000 organizaciones en todo el mundo con herramientas que le permiten tener un panorama más profundo de sus datos a través de una visión geográfica integral y así ayudarlos a mejorar sus resultados operativos y comerciales. Esri utiliza la localización de los datos para ayudar a las compañías a adaptarse a los cambios, alcanzar la transformación de los negocios y potenciar el valor comercial de sus datos. Hoy nos acompaña desde Esri Colombia Marta Madrid, Deiro Nicanor González y Andrés Mesa. Marta Madrid es gerente del sector de servicios públicos, ella es ingeniera civil de la Universidad EAFIT y especialista en negocios internacionales de la misma universidad. También Deiro Nicanor González es arquitecto de soluciones y es ingeniero catastral y geodesta con magíster en arquitectura de tecnologías de la información. Y Andrés Mesa es ingeniero de mercadeo técnico, ingeniero catastral y geodesta con magíster en ciencias de la información y comunicaciones. La charla de hoy, continuidad del negocio y optimización del proceso de reapertura, el papel de la transformación digital. Antes de empezar y darle la palabra a nuestros conferencistas, quiero contarles que al final de la charla vamos a tener un espacio de preguntas. Los invito a que estas preguntas las realicen en el icono de preguntas y respuestas que encuentran en el inferior de sus pantallas para darle un mejor manejo. Esto para las personas que están conectadas por Zoom y para las personas que están conectadas por Facebook, les invito a que lo hagan en la sección de comentarios. Marta, Deiro y Andrés, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Juliana, buenas tardes. Mil gracias primero que todo Andesco por invitarnos a participar en este espacio. Para todos ustedes también muy buenas tardes desde la comodidad de mi hogar y también a ustedes en la comodidad de sus hogares. Creo que precisamente todos estos espacios conectan perfectamente con el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver como la manera en que la vida nos ha venido cambiando a todos a raíz de esta situación y cómo nos ha empujado de una manera pues como tan fuerte en todos estos temas de virtualidad. Mil gracias pues a todos por acompañarnos. Nosotros en Esri, pues como bien lo decía Juliana, nuestro foco está orientado en todo lo que tiene que ver con la inteligencia de la localización, los mapas, la analítica a partir de los mapas y la inteligencia que se puede obtener a través de precisamente de esos mapas. Nosotros trabajamos desde hace varios años aquí en Colombia con empresas de diferentes sectores, empresas públicas y privadas y en servicios públicos. Muchas de las empresas que ustedes representan pues son clientes de nosotros desde hace varios años. Este tema del COVID precisamente nos... Andrés, por favor, ¿te puedes devolver a la diapositiva anterior? El COVID ha generado unos desafíos enormes, creo que todos estamos de acuerdo, no solamente a nivel de países, de organizaciones, justamente también a nivel personal, para todos ha sido un cambio y creo que el día a día de todos en lo profesional, en lo personal ha venido cambiando, eso pues no es un secreto y es un tema donde todavía, digamos, si hay algo cierto, es la incertidumbre que hay alrededor de todo eso.
Todas las organizaciones de cualquier sector de la economía están teniendo que adaptarse muy rápidamente, y el tema lo que ha implicado es que se nos ha dado como un empujón fuertísimo a ese futuro digital que veíamos todavía un poco lejano. Esto ha cogido, digamos, a las organizaciones también en diferentes puntos en sus procesos de transformación digital. Algunas empresas ya venían adelantando programas y proyectos relacionados con el tema, otros probablemente estaban en ceros, pero el tema, y yo pienso aquí que la conclusión es que esto se vino encima, hubiéramos estado preparados o no. Eso es algo de lo que todos debemos ser muy conscientes. Y sí hay un aprendizaje claro y un par de tendencias que han sido muy notorias en esto, es que para poder estar al día en lo que está ocurriendo ahí afuera, tenemos que tener una visibilidad de lo que está pasando, una visibilidad muy clara de la situación. Y para poder tener esa visibilidad necesitamos tener datos confiables y necesitamos tener mapas inteligentes para poder saber qué está pasando afuera. Creo que eso lo han entendido muy bien todas las entidades del gobierno. Aquí en Colombia yo creo que todos hemos sido testigos de la manera en que el gobierno en todos los niveles, a nivel central y a nivel de las diferentes municipalidades y departamentos, estamos viendo la manera en que nuestras autoridades en el país se han apersonado del tema, son entidades que están en la primera fila de respuesta a la situación, y todas ellas se han apersonado de una manera directa. Estamos viendo en los medios de comunicación, en los noticieros, todos los días cómo salen la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín, en Ibagué, Barranquilla, y si hay algo en común en la información que ellos le han venido dando a toda la comunidad, es que los mapas han estado totalmente presentes en todas esas presentaciones que ellos hacen hacia la comunidad y en la explicación de la situación. Los mapas que estamos viendo ahí son solo un resultado de unos procesos que hay detrás de analítica bastante fuertes que involucran inteligencia artificial, varios de ellos han mencionado el tema, y involucra, digamos, un trabajo de expertos alrededor del tema. En Colombia, vuelvo y repito, todos hemos sido testigos de la manera en que las autoridades están atendiendo el tema basados en esa información confiable y en esa capacidad, digamos, de contar con mapas inteligentes. Ahora, ¿qué pasa en otros sectores de la economía? Y obviamente, pues lo que nos interesa a los que estamos aquí reunidos, pues tiene que ver con el sector de los servicios públicos. Es claro, esto es un evento global, sin precedentes. Este tipo de pandemias, pues, no la habíamos visto nadie, digamos, en el tiempo que llevamos de vida, y menos pues como profesionales del sector. Es un tema que está cambiando supremamente rápido, y vuelvo y digo, si hay algo cierto aquí es que hay una incertidumbre total de qué puede pasar. Los casos siguen creciendo, en algunos países en Asia y en Europa ya estamos viendo que hay rebrotes, entonces la duración del tema es algo que no es claro hasta dónde puede llegar. Estamos pasando de una situación de primera respuesta, de estar en esa primera fila entendiendo qué hay que hacer y poderlo hacer muy rápidamente, a un proceso ya de reapertura de la economía, de recuperación de los negocios, y eso que en el caso de las empresas de servicios públicos, pues el negocio nunca se cerró. No estamos hablando, digamos, de una reapertura, el negocio obviamente ha tenido que continuar, pero probablemente sí, lo que va a empezar a cambiar es que los empleados en algunos casos van a empezar a volver a algunos de los sitios donde hasta ahora no habían tenido pues oportunidad de volver. Para las empresas esto ha implicado una cantidad de nuevos protocolos de bioseguridad con los cuales el gobierno ha sido bastante exigente, y obviamente eso es para el bien de todos y para la seguridad de toda la comunidad. Y las empresas tienen que prepararse y entender cuáles son esos protocolos que muchas veces también pueden estar cambiando muy rápidamente para poder adaptarse a ellos y poderlos cumplir. El centro y el corazón de todos esos protocolos es la seguridad y la salud de los colaboradores. La fuerza de trabajo de la empresa es importantísima, obviamente, en este tema de continuidad de la operación, pero no solamente de los empleados de las empresas, sino también de las comunidades con las cuales ustedes como empresas de servicios públicos están interactuando. Ustedes tienen cuadrillas que salen a campo, tienen técnicos que visitan diferentes regiones del país donde ustedes tienen grandes proyectos, y hay que tener esa capacidad de visibilidad
sobre la situación referente a las fuerzas de trabajo de ustedes, pero también de esas comunidades. Eso ha implicado también la coordinación, poder hacer esa coordinación de la fuerza de trabajo de los colaboradores de ustedes de una manera remota. Tenemos gente que está trabajando en diferentes sitios, algunos estarán pudiendo ir a las sedes, a las oficinas, otros seguramente no. Entonces, poder tener esa capacidad de poder despachar la fuerza de trabajo desde donde se encuentre hasta donde tenga que ir es un reto que ha sido, que normalmente, digamos, es importante para las empresas, pero ahora en medio de una situación de pandemia, donde hay unos riesgos diferentes y muy particulares, pues obviamente con mayor razón. Entonces, lo que vamos a presentarles hoy tiene que ver con algunos ejemplos basados en experiencia que hemos tenido trabajando con empresas del sector de servicios públicos aquí en Colombia y en otros países en los cuales nosotros trabajamos. Y tiene mucho que ver con cómo podemos tener una mejor conciencia situacional, una mejor visibilidad sobre esa operación de la empresa con base en tecnologías de la información y obviamente pues nuestro tema está basado en ese componente de localización o lo que llamamos la inteligencia de localización. Vamos a hacer un recorrido por diferentes ejemplos, arrancando con de qué manera yo puedo tener visibilidad sobre mi equipo de trabajo, desde dónde están trabajando, están haciendo teletrabajo, están trabajando desde las casas, cuál es su estado de salud, de qué manera yo puedo tener una trazabilidad sobre posibles síntomas para poder estar pendiente de los riesgos que se puedan presentar y obviamente poderlos mitigar. ¿Cuál es el estado de las instalaciones de la compañía, de las sedes físicas, de las oficinas? Todos ustedes como empresas de servicios públicos tienen plantas, tienen subestaciones, tienen proyectos hidroeléctricos y centrales que están distribuidas en todo el territorio, tienen diferentes sedes desde donde despachan sus cuadrillas, tienen oficinas y puntos de atención a la comunidad. Entonces, ¿cuál es el estado de esas sedes? ¿Están abiertas? ¿Están trabajando de manera normal o tienen algún tipo de limitación? Y cuando hablamos de la fuerza de trabajo y de las sedes, hay dos cosas que son importantísimas y que seguramente muchos de ustedes ya están empezando a escuchar y tienen que ver con el rastreo de contactos. ¿Cuáles son los contactos entre los diferentes colaboradores que trabajan en las organizaciones de ustedes y los contactos con la comunidad que pueden generar algún tipo de riesgo? Muchos de ustedes están yendo a zonas del país donde todavía no se han presentado casos, o todo lo contrario, tienen que ir y ejercer su operación en sitios donde sí puede haber muchos casos. Entonces, poder tener esa posibilidad de tener de una manera segura el histórico y la trazabilidad de esos posibles contactos. Si estamos hablando de que estamos haciendo reapertura, ustedes están empezando a abrir oficinas, de pronto no a un 100%, pero están empezando a planear cómo van a abrir esas oficinas y resulta que hay unos protocolos que tienen que ver con el distanciamiento de los puestos de trabajo y eso implica una reorganización para muchas de sus sedes, de manera que ustedes puedan asegurarse que no van a estar violando esos protocolos y todo el tiempo puedan estar cumpliendo con esas exigencias del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Hay un tema que para ustedes como empresas de servicios públicos es crítico, les cuesta mucha plata, creo que todos lo sabemos, y tiene que ver con la optimización del trabajo de campo. La operación en campo para ustedes es un factor crítico y obviamente en una situación como la que estamos viviendo, pues todavía más. ¿A dónde están mandando las cuadrillas? ¿Qué tipo de dispositivos de seguridad de pronto tienen que tener en cuenta para definir si van a mandar una cuadrilla de mantenimiento o de inspección o de reparación a diferentes sitios de la ciudad? Estamos diciendo, esto cambia todos los días y fuera de eso es diferente, inclusive en una misma ciudad puede ser diferente en barrios o en comunas o en localidades dentro de esas ciudades. Entonces, poder tener
un mejor manejo de esa fuerza de trabajo de campo, identificando cuáles pueden ser los posibles riesgos que se presenten para tomar las decisiones adecuadas y de una manera muy rápida. Todo eso es clave para poder tener entonces una conciencia situacional, una capacidad de tener la visibilidad sobre el negocio que ustedes necesitan en momentos como este. Entonces, esto es un resumen pues de lo que van a ser los ejemplos que les vamos a mostrar, y a continuación entonces quiero dejarlos con Andrés, que va a empezar ya con la parte práctica de poderles compartir los ejemplos. Muchas gracias a todos y nuevamente bienvenidos a este espacio. Mil gracias. Vale, muchas gracias, Marta. Algo que fue muy importante, y lo recargó Marta en el proceso de la presentación, es que cómo podemos dar la visibilidad hacia el estado que está sucediendo en la empresa o en la empresa de servicios públicos. ¿Cómo se hace? A través de tener recursos e información veraz y actualizada relacionada con los colaboradores y las sedes de trabajo. Esto con el fin de contar entonces con insumos que nos provean información clara para la generación de propuestas de operación acorde con la realidad del negocio. Observen que el uso de la tecnología puede hacer sencilla esta visualización. En este caso, nos provee de manera actualizada información relacionada con la capacidad de los colaboradores, teniendo un total y una diversificación en cuanto al tipo de trabajo que se está realizando. Puede ser entonces personas que están en teletrabajo o número de personas que están en oficina, así como hacer una caracterización de aquellas personas que se encuentran ausentes. Es decir, que por alguna razón tienen sintomatologías, ya sea de COVID, tienen algún problema médico, o inclusive aquellas personas que están presentando licencias vacacionales por alguna razón. Adicionalmente, estos datos nos proveen la trazabilidad de hacer análisis históricos de la información. Es decir, que si quisiéramos hacer, mirar cuál ha sido la evolución, en este ejemplo de la sede principal, tenemos todo el tiempo desde que comenzó la pandemia hasta la fecha actual. Y podemos entonces visualizar cuáles han sido las variaciones en cuanto a los esfuerzos que se han realizado. En este ejemplo podemos ver que desde el principio se tomaron las medidas pertinentes en cuanto al teletrabajo, esto para obviamente minimizar todos los riesgos de contagio, y esto se ve impactado directamente en el personal ausente. Además de ello, que la próxima fecha de reapertura que se tienen para las sedes principales es aproximadamente hasta principios del otro año. Adicional a ello, podemos observar en un visor el estado actual de cada uno de los puntos de atención, es decir, saber cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, impactados, y poder acceder a la información actualizada y en tiempo real del estado de cada una de las sedes. Lo que nos provee entonces un recurso para todos los tomadores de decisiones que es de gran relevancia para apoyar el tema de la operación. Pero ¿cómo se alimenta esta información? Específicamente, el gestor de la sede tiene acceso a un visor en el cual él puede seleccionar la ubicación de cada uno de los puntos o sedes. Recordemos pues que las sedes es todo punto físico que tenga alguna afluencia de colaboradores, es decir, que pueden ser plantas, pueden ser puntos temporales, puede ser inclusive puntos de operación o puntos de atención a clientes. Observen que entonces al hacer clic pueden acceder a un formulario en el cual pueden diligenciar toda la información que caracteriza la sede, como lo pueden ser funcionarios, seguridad en las instalaciones y operaciones. Acá quisiera recalcar una ventaja de este tipo de formularios, y es que tiene la capacidad de ser inteligente, es decir, que disminuye los tiempos de recolección de datos, ya que condiciona preguntas con respecto a otras. Observen que si doy que la sede está programada para cerrar, puedo adicionar entonces una fecha y una hora para realizar este proceso. De forma transversal, pues quisiera dar un ejemplo relacionado con el uso de estas aplicaciones, en el cual podemos observar que Walmart utiliza esta tecnología para brindar un recurso a sus clientes, con donde ellos pueden visualizar entonces cuál es el estado actual de cada uno de estos puntos, saber cuáles puntos están abiertos, cuáles están cerrados, y brindar también información relevante como los horarios de atención,
y algunos indicadores relacionados con qué puntos están haciendo pedidos en línea o atenciones de productos alimenticios. De forma transversal, se puede hacer el mismo diligenciamiento y captura de información para los colaboradores, en donde a través de un formulario cada uno de los colaboradores puede diligenciar su información, principalmente respecto al tema del estado del trabajador. Como lo mencionó Marta, es bastante relevante tener la ubicación en el espacio de donde se está generando este fenómeno y posibles contactos en su proceso laboral. Adicionalmente, y específicamente en temas de COVID, podemos hacer una caracterización de la sintomatología, que puede ser sintomatologías propias o inclusive sintomatologías en el hogar. Acá cabe resaltar una característica, y es que la importancia de esta tecnología permite generar entonces alertas automáticas con los datos reportados. Es decir, que si alguna persona tiene alguna sintomatología que genere una alerta, le va a llegar la notificación por correo electrónico al médico de la organización para que pueda atender de forma rápida y efectiva el seguimiento de las personas. Esto pues es muy bueno para trabajar de forma oportuna los posibles riesgos de contagio. Y de igual forma se van a disponer en tableros a los cuales tiene acceso todos los tomadores de decisiones para visualizar entonces cuántas personas están trabajando desde casa, cuántas están trabajando desde sitio, y en caso de ser necesario poder especificar los análisis y los indicadores según lo requieran, como hacer análisis regionales o por alguna oficina, e inclusive si se quiere hacer seguimiento a alguna de las personas, poder ver su estado actual, en dónde está localizado y cuál es el tema de sintomatologías. Toma también gran relevancia el análisis histórico para poder hacer el seguimiento para este tipo de alertas o de riesgos. A continuación, le daré paso a Deiro, quien les dará algunos ejemplos acerca de cómo hacer el seguimiento de los contactos y los protocolos de adecuación en espacios de trabajo. Muchas gracias, Andrés, y muy buenas tardes a todos. Ok, con soluciones como las que acabamos de ver, las organizaciones, sus organizaciones, pueden contar con una herramienta muy poderosa que les permite tener un conocimiento y control de la operación basados en saber cómo está su fuerza de trabajo y cómo están esas instalaciones físicas, como pudimos ver que Andrés nos mostró. A medida que se piensa por parte del gobierno en dar apertura paulatina a más y más mercados y sectores de industria, también se abre la posibilidad de volver a reactivar esas operaciones en nuestras oficinas, en instalaciones físicas, donde normalmente desarrollamos las actividades de trabajo. Para este punto, es muy importante la adopción de protocolos de seguridad, esos protocolos que, como nos mencionó Marta, se están planteando por parte de las autoridades y que para nosotros, para las organizaciones, es una tarea prioritaria. Uno de los protocolos o requerimientos para la reactivación de labores en la oficina es poder realizar el registro de la interacción que se da entre los colaboradores en estos espacios físicos. Actualmente, como ofertas tecnológicas en el mercado para atender este tipo de requerimientos, tenemos soluciones basadas en tags o dispositivos de Bluetooth que trabajan bajo una tecnología de bajo consumo de energía, los cuales pueden ser portados de manera muy sencilla por los colaboradores o incluso pueden ser adheridos en sus escarapelas de identificación, en su indumentaria, por ejemplo, en los cascos para personas que trabajan en obra, en sus overoles, en fin, son dispositivos muy sencillos de portar y que permiten de manera muy práctica, debido a la tecnología con la que trabajan, registrar el contacto entre ellos. También contamos con soluciones que son aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles basados en sistemas operativos como Android y iOS, que también cumplen con la misma función. Estas soluciones, en resumidas cuentas, nos permiten saber con quién hemos tenido contacto, ¿sí? Mediante una distancia parametrizable, es decir, podemos decir que ese contacto puede darse en 2 metros o menos. Esta variable la podemos cambiar e incluso
también podemos de manera óptima recibir algunas alertas cuando se excedan los tiempos de la interacción entre dos personas. También nos permiten responder la pregunta de con qué hemos tenido interacción. Como les mencionaba, estos tags pueden portarse por personas, pero también se los podemos adherir a algunos dispositivos, a algunos mecanismos, estaciones de monitoreo o algunos periféricos y otros elementos de uso común, que gracias a esta identificación, pues si son usados de manera común, son unos candidatos principales para hacerles un proceso de limpieza y desinfección. Y finalmente, pero no menos importante, y que para nosotros en Esri es un factor clave e importante, es el dónde. La variable de localización es muy relevante, y en este caso particular, para poder saber dónde se están dando de manera recurrente esos contactos, cuáles son las áreas más utilizadas en estas instalaciones físicas, pero sobre todo para poder analizar ese rastreo de contactos desde otra perspectiva. Permítanme plantearles el siguiente escenario. Una empresa tiene dividida su operación en turnos de trabajo y, por ejemplo, un colaborador llega en horas de la mañana y supongamos que está contagiado. Como vimos, con estas soluciones podemos materializar esos contactos directos entre los dispositivos de Bluetooth. Pero también supongamos que esa persona hizo uso de un espacio común, de un lugar común, que es, por ejemplo, el ascensor. Allí tuvo contacto con los botones, con los dispositivos del ascensor, y sus manos están contaminadas. Desafortunadamente, a ese ascensor no se le hizo la respectiva limpieza, y en la jornada de la tarde llega otro trabajador. Dense cuenta que en este momento los dispositivos de Bluetooth no han tenido un contacto directo. Sus dispositivos no materializan esta interacción directa, pero la persona usó ese lugar en común. Eso es lo que tienen en particular esas dos personas, digamos, compartiendo el lugar en el que hicieron esa interacción. En este caso son interacciones directas y que gracias a esa variable de localización, las podemos materializar. Así como lo veían en el eslogan nuestro en el video, gracias a esta variable podemos lograr ver lo que otros no. Y por último, también podemos materializar esa derivación de contactos indirectos gracias a la ubicación en un reporte de historial de contactos. Para poder garantizarlo, digamos que estamos hablando de los protocolos y como seguramente muchos hemos escuchado, además del lavado de manos, también se hace mucho énfasis en uno en particular y es el distanciamiento social. Este es un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los colaboradores y todas las personas que estén en nuestra organización y una manera muy eficaz de contrarrestar la transmisión del virus. En términos de reactivación de los espacios, pues nos enfrentamos a muchos desafíos. Poder garantizar ese distanciamiento social pues no es sencillo. Esto nos reta y nos lleva a pensar a cómo podemos acondicionar nuestros lugares de trabajo para que pues, los colaboradores comiencen a acudir a sus puestos de trabajo físicos, también clientes, otros visitantes de las organizaciones y puedan adoptar estas medidas de la mejor manera. Este tipo de soluciones también nos permiten monitorear los espacios e incluso crear o habilitar nuevos espacios que permitan adelantar acciones tanto de desinfección como también de aislamiento de personas que pueden ser declaradas como posibles contagiadas. En este sentido, la tecnología también nos ayuda. Y a continuación quiero compartir con ustedes de manera muy rápida algunos ejemplos de soluciones tecnológicas que están orientadas a poder reactivar estos espacios. La primera de ellas es una que hemos denominado planeación de espacios de trabajo. Este es un ejemplo de una solución que apoya el proceso de planificación de la ubicación de espacios de trabajo en un espacio determinado mediante una aplicación web como la que están viendo aquí en la imagen de la diapositiva. Se sugiere un uso por parte de un administrador de la infraestructura física que puede contar con unas herramientas para que mediante la marcación de un lugar o una instalación específica se pueda dar la posibilidad de una recomendación de la ubicación de espacios de trabajo. Asimismo, este administrador puede hacer uso de algunas herramientas para reubicar algunos puestos de trabajo que ya están especificados en este espacio. Aquí, ¿qué podemos tener? Garantizar el distanciamiento social, pero además el uso óptimo del área del espacio que estamos adecuando. Otra de las soluciones que les quiero mostrar
se ha pensado como un recurso que pueda ser usado tanto por colaboradores que quieren o necesitan ir a las instalaciones a realizar sus actividades y que de manera anticipada puedan realizar una reserva de los espacios de trabajo. Esto basado en el estado de ocupación del puesto de trabajo y una fecha específica. Algo que quiero resaltar en este tipo de soluciones es que tecnológicamente podemos hacer una integración, por ejemplo, en este caso en particular, con la suite de Office 365, con lo cual también podríamos ver de manera integrada las reservas de espacios como salas de reuniones que se hacen por medio de uso de esta plataforma, específicamente, por ejemplo, por un calendario como el de Outlook. Quiero mostrarles muy rápidamente cómo luce esta aplicación. Una vez carga esta aplicación, que la hemos denominado Back to the Office, podemos tener materializadas las variables que les dije, el tipo de espacio de trabajo que quiero solicitar, una fecha o un rango de fechas, pero también de manera muy fácil podemos ver el estado de ocupación de los espacios de trabajo, de los puestos de trabajo, en una fecha específica o en un rango de fechas. A título personal, yo podría hacer la reserva de un espacio, ¿sí?, mediante el diligenciamiento de un formulario muy sencillo. Y un elemento muy importante que les quiero mostrar acá es que yo aquí en el mapa puedo tener integrada una vista de las instalaciones físicas, no solo de una sede, sino de varias sedes. Entonces esto aplicaría para que las organizaciones puedan dar alcance a esta reserva de espacios para todos sus colaboradores, independientemente de la sede en la que se encuentre. Bueno, a continuación quiero volver a invitar a Andrés para que nos muestre otro ejemplo que particularmente a mí me gusta mucho, y es de cómo la tecnología nos permite optimizar procesos y recursos, en este caso aplicado a un particular, que es el de las operaciones de campo. Adelante, Andrés. Vale, Diro, muchas gracias. Un concepto que toma gran relevancia para las empresas de servicios públicos es cómo dar la continuidad eficiente al tema de la prestación de servicios. ¿Y por qué toma tanta relevancia? Principalmente porque vincula muchos flujos de trabajo en particular. Puede ser el seguimiento a los activos, el reporte de daños, la asignación de tareas a operarios y muchas otras más. Es aquí donde la transformación digital se convierte en un elemento clave para dar optimización a todos estos flujos. En términos de solución, la tecnología permite abarcar todas las fases de operación, desde la asignación o desde la captura hasta inclusive el monitoreo de los datos, convirtiéndose entonces en algo fundamental para fortalecer la eficiencia operacional del trabajo en campo. A continuación, quiero compartir con ustedes una solución relacionada con el reporte y seguimiento de activos de una red. El primer ítem, que es supremamente importante a la hora de trabajar el reporte de los daños, es poder conocer de manera rápida qué es lo que está sucediendo. Noten que al tener en el dispositivo y seleccionar alguna de las opciones para captura de datos, él automáticamente empieza a capturar la información y se vuelve entonces un insumo fácil que me permite validar cuál es la emergencia y controlar lo que está sucediendo en campo. Una vez conocida la ubicación y el tipo de daño que se está presentando, debemos identificar cómo se va a dar el proceso de asignación. Específicamente en lo que estamos viviendo en la época actual, puede que varíe este tema de operación. El primero de ellos puede ser que los operarios no comiencen a trabajar o a hacer su patrullaje desde oficina, sino que directamente lo hagan desde sus casas. Ese podría ser uno de los primeros requisitos o requerimientos. El segundo es que existan zonas por las que existe algún tipo de vulnerabilidad, puede ser por riesgo, puede ser inclusive por temas de COVID, en donde la afluencia de personas en esta zona debe ser menor. Por lo que a la hora de hacer estos análisis, podemos ejecutar rutas óptimas que permitan visualizar cuál sería la eficiencia del proceso de operación. De esta forma, poder entonces definir estas rutas que disminuyen, uno, costos de operación,
El segundo, tiempos de desplazamiento, es decir, ya habría un tema de eficiencia operacional vinculado. Y el otro que sería la minimización de los riesgos por acceso a zonas de vulnerabilidad, como lo podemos ver en esta sección. Adicionalmente, la persona que hace o líder de operación, el que dirige cómo se está dando todo el proceso, puede crear las asignaciones y asignarlas, inclusive ver cuál es el estado de cada una de ellas y visualizar dónde se encuentran los trabajadores haciendo la captura de la información, brindando entonces una herramienta fundamental para poder tener un conocimiento situacional de qué está sucediendo en cada uno de los procesos. Otra característica o ventaja que toma gran relevancia es que el operario le va a llegar una notificación de forma automática a su dispositivo y él va a poder visualizar cuáles son las tareas que tiene en el día, así como tener una herramienta de navegación y captura de datos. Como lo pueden observar, el primer ítem sería navegación, cómo puedo llegar a ese punto de trabajo de forma eficiente. Observen que él me genera la ruta que yo debería tomar para empezar a hacer el proceso de captura, y así como también crear nuevas asignaciones a través del mapa, ya sea capturando nuevos elementos que sean de la red, o inclusive editando o actualizando el estado de algunos de los que estemos disponiendo en mapa. ¿Listo? Finalmente, la ventaja de poder monitorear el proceso toma gran relevancia, específicamente porque nos brinda un panorama en tiempo real de cómo está evolucionando el proceso y nos da información fehaciente de la operación. La primera de ellas entonces estaría relacionada con el tema de asignaciones, saber cuántos mantenimientos se han realizado por día, cómo va el proceso de captura de datos e inclusive hacer análisis de esa información, es decir, saber cuánta longitud de tubería se ha mantenido o se ha revisado en el día, o inclusive hacer una caracterización por tipo y material. Es aquí donde la transformación digital permite entonces la optimización de todo ciclo de operación en un entorno totalmente digitalizado, simplificando de esta forma los procesos manuales y los que generalmente se llevaban por planeación a través de papel, lo cual entonces brinda muchas ventajas en cuanto a tiempos de ejecución, control de la operación y acceso rápido a la información. A continuación los dejo con Deiro, quien les hará un resumen de lo visto el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora sí están viendo mi video. Tanto como individuos como organizaciones estamos viviendo un evento sin precedentes. Como ya lo vimos desde el comienzo de la presentación, estos son flujos de trabajo que naturalmente son atípicos a nuestras organizaciones, pero el mensaje que les hemos querido traer hoy y que a lo largo de la presentación hemos recalcado es cómo la tecnología para nosotros en este momento es un aliado para hacer frente a esta situación desde diferentes puntos de vista, en este caso dos en particular. El primero, cómo con soluciones podemos dar respuesta inmediata a la pandemia, tomando acciones que garanticen la continuidad de nuestros negocios, pero también con estrategias que nos permitan, desde el otro punto de vista, hacer una reactivación paulatina de las actividades de una manera segura. También hemos visto con estos ejemplos que hemos querido compartir con ustedes cómo las organizaciones pueden hacer un uso óptimo de los recursos, monitorear el estado de salud de sus colaboradores y el estado de las instalaciones físicas, pero también como en términos de uno de nuestros recursos más preciados y que más costo genera para las organizaciones, que son los datos y la información, podemos garantizar la estandarización de los mismos, combatir fuertemente la duplicidad de los datos y, aprovechando un sistema de registro, poder centralizar diversas fuentes de datos, no solamente las que se están generando como nuevas por el COVID, sino también fuentes de datos que ya particularmente eran propias de la organización, generadas por sistemas como ERPs, CRMs y bases de datos relacionales propias de los procesos de negocio de la organización. También hemos visto cómo este tipo de soluciones permiten a las organizaciones tener un mejor entendimiento de la situación, teniendo una visión completa de la operación desde diferentes frentes de trabajo,
pero con una ventaja particular, de manera centralizada. Y finalmente, cómo con la aplicación de tecnología podemos repensar y reconfigurar algunos flujos de trabajo, que como consecuencia en las organizaciones y en este concepto de la alineación de la tecnología con el negocio, pueden llevarnos a la optimización de los procesos y a una reducción en los costos de operación. Aquí quiero recalcar unos beneficios particulares que hemos visto ya como conclusiones, algunos los mencionó Marta al inicio de la presentación, y básicamente son beneficios que hemos visto como reflejados por parte de la implementación de este tipo de tecnologías. Uno, el cumplimiento de los protocolos que nos está mandando el gobierno y las autoridades, y con esto propender por la integridad, la seguridad y la salud de todas las personas en nuestra organización que participan, no solamente nuestros colaboradores o las personas propias de la organización, sino también nuestros clientes y visitantes eventuales que vayan a nuestras instalaciones. Pero también hemos podido ver cómo, aprovechando diversas fuentes de información, podemos comunicar de manera acertada, tanto a los miembros internos de la organización como a externos interesados, por medio de estos portales que nos mostró Andrés y mediante otras estrategias de divulgación, lo cual también me lleva a mencionar un beneficio, y es la generación de la cultura de la colaboración en las organizaciones, en el sentido de que ya no hay dueños absolutos de los datos y de la información, sino que en las organizaciones desde diferentes roles se puede tener una participación más activa y transversal. También quiero resaltar un beneficio muy importante, y es que mediante la implementación y uso de estas soluciones, las organizaciones pueden contar con productos de información como los reportes, los tableros de control y los resultados de esta analítica fuerte que está detrás de estas soluciones, que no son más que información oficial de sus organizaciones, información confiable y de calidad para tener una toma de decisiones informada. Decisiones orientadas a poder comunicar una derivación de un posible caso de contagio, ordenar la desinfección de un área específica o tomar medidas de protección del personal, o enviarlos a zonas que estén declaradas, o poder, digamos, tomar la decisión de no enviar a mi personal de campus y a mis cuadrillas a zonas que estén declaradas como zonas de riesgo. También otro de los beneficios es poder mejorar la eficiencia operativa mediante la aplicación de tecnología. Y si bien el enfoque que hemos transmitido es tecnología, la tecnología está por debajo de poder materializar a un poco de más alto nivel una estrategia que tenga en cuenta el entorno digital, pero también a un cliente digital y la manera en que estos se adaptan a una nueva realidad. Muchos de los trabajadores que están en nuestras organizaciones vienen realizando trabajos de manera manual, de pronto no han tenido mucho contacto con elementos tecnológicos, a diferencia de las nuevas tecnológicas que ya vienen con un chip digital, ¿sí? Y que no conciben, por ejemplo, pagar una factura que no sea electrónica. Entonces, la optimización de estos procesos nos puede llevar a pensar en ese cliente digital y en poder optimizar estos procesos. El de la factura es un ejemplo, pero también en cómo podemos reducir los tiempos de, por ejemplo, de reactivar un servicio que está cortado o que tuvo un problema, digamos que por un fallo en particular. Y finalmente, un elemento fundamental que, como mencionaba Marta al comienzo de la presentación, y que no sé si desafortunada o afortunadamente, esta pandemia ha sido como un disparador para que las organizaciones comiencen a recorrer el camino de la transformación digital, de la digitalización de sus procesos. Estaba leyendo ayer que pocos líderes empresariales reconocen esta relevancia de hacer los cambios para mantenerse competitivos en el mercado. Específicamente estoy hablando de una publicación del diario Portafolio. Creo tener la fecha aquí para que tengan la referencia si la quieren consultar, donde además se dan unas cifras de 2019 del Observatorio de Economía Digital, donde se estima que en Colombia solamente el 11.7% de las empresas cuentan con una estrategia digital. De ese 11.7, solamente el 23.1 está pensando en implementarla y tan solo el 15.3 está midiendo los impactos de esta tendencia en sus empresas. La implementación de estas soluciones no nos permite solamente ser resilientes con el COVID, sino también aquí la invitación y lo que queremos transmitirles es que podemos mirar un poco más allá.
y con estas soluciones y con la tecnología preparar un camino para extrapolar estos procesos, estos flujos de trabajo y hacerla crecer en términos de poderla aplicar a más áreas de la organización e incluso adoptar nuevas tendencias tecnológicas con una visión post-COVID. Para finalizar, queremos compartir con ustedes una serie de recursos. Bueno, en la presentación, aquí en la parte inferior de los beneficios, les dejo el link de portafolio donde estaban las estadísticas que les quise compartir. Y ya para finalizar, queremos compartirles una serie de recursos a los que los invitamos a visitar, consultar para ahondar más en estos temas de las soluciones que pueden garantizar la continuidad de sus negocios, la reactivación de los mismos. Allí hay mucha información muy valiosa y dejamos nuestros datos de contacto para que se sientan en la libertad de contactarnos, de preguntarnos todo lo que quieran, y estamos dispuestos a responderlos y ayudarlos con lo que necesiten relacionado con esta implementación tecnológica y con la transformación digital de sus organizaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Marta, Deiro y Andrés por esta interesante presentación y cómo la tecnología hoy en día nos puede ayudar a garantizar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, aparte de muchas otras cosas que nos comentaron. Bueno, empezamos entonces con nuestras preguntas. Tengo aquí una pregunta de uno de nuestros participantes. ¿Qué empresas de servicios públicos que ustedes conozcan están adoptando soluciones de tecnología similares para enfrentar esta crisis? Importantísima esa pregunta, muy buena, y nos da pie también como para contarles que este tema es algo que ya realmente está siendo usado por muchas empresas en el mundo y aquí en Colombia muchas muy conocidas. Grupo Energía de Bogotá es una de ellas, EPM también está trabajando con el tema. Hay varias empresas interesadas, estamos pues hablando con muchas de las empresas aquí en Colombia que están como buscando soluciones similares, principalmente alrededor del tema del manejo de la fuerza de trabajo, de las instalaciones, el seguimiento de contactos es clave. Entonces sí, ya hay varias que están con este tipo de soluciones implementadas y otras que están. Marta, creo que terminaste o te pusiste mute. Sí, ya terminé. Ok, se me cortó un poco. ¿Me alcanzaron a oír o no? No sé si se me cortó solo a mí. Vale, bueno, seguimos con otra de nuestras preguntas. ¿Cómo garantizamos la seguridad de la información del personal, pues de la información personal de los colaboradores con esta tecnología? Bueno, en este sentido, estas soluciones pues cuentan con la capacidad de poder configurar unos protocolos que aseguren precisamente la seguridad de la información, protocolos como la diferenciación de unos roles específicos, de asignación de unos permisos específicos, con los cuales se garantiza el acceso de esos roles a unos grupos de datos que requieren manejarse con confidencialidad y con elevados estándares de privacidad. Además, pues ya desde el punto de vista tecnológico, estas soluciones implementan unos protocolos tecnológicos que permiten asegurar los servicios que se exponen en Internet y que pues que no sean, digamos, blanco de ataques de hackers que puedan extraer datos de esas bases de datos y pues vulnerar esa privacidad. Perfecto, bueno, tenemos aquí otra pregunta de Gonzalo Tobar. Nos pregunta, gracias por la presentación. Teniendo en cuenta el porcentaje tan bajo de empresas que utilizan estos recursos tecnológicos, quisiera saber desde su punto de vista de desarrolladores, ¿cuál consideran que es la causa? De pronto aclarar que hay muchas empresas, sobre todo en el sector de servicios públicos, que utilizan este tipo de tecnologías, e inclusive desde hace varios años, porque el tema de poder tener un inventario de las redes y de los activos, de la infraestructura que ustedes manejan como empresas de servicios públicos es un tema crítico y es con lo que las empresas de servicios públicos
desde hace varios años empezaron a adoptar este tipo de tecnologías de localización, poder tener ese inventario de sus redes. A partir de ahí se han generado una cantidad de aplicaciones adicionales, de las cuales pues las que vimos hoy como ejemplo son algunas de ellas solamente, pero hay muchos otros temas que las empresas están haciendo alrededor de ingeniería, de diseño, de integración con otros sistemas empresariales en la parte eléctrica, sistemas SCADA también y otros sistemas de ese estilo. Realmente el abanico de empresas que están aprovechando estas tecnologías es bastante amplio aquí en Colombia, en Ecuador, en Panamá, bueno, y globalmente hay muchas empresas que ya están adoptando y aprovechando estas tecnologías. Perfecto. Bueno, Eddie nos pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado de implementación de una organización? ¿Se requiere algo a la medida o simplemente un acceso? Bueno, nuestra tecnología tiene la capacidad de ser agnóstica en el sentido de integrarse con otras plataformas de terceros, donde pues integramos, por ejemplo, componentes de localización en interiores, donde podemos, digamos que también incorporar los datos arquitectónicos de ciertas plantas de los edificios que se necesitan para hacer este mapeo, pero son soluciones que son configurables, ¿sí? En este caso, pues digamos, no hay que entrar en procesos engorrosos de desarrollo y de pronto muy largos de implementación, donde podemos tener, en la presentación teníamos, digamos, algunos tiempos estimados de como ejemplo de estas soluciones, que pueden ir desde 1 hasta 3 semanas de implementación por cada tipo de solución. Ok, bueno, tenemos una de Camilo Alvear, nos pregunta, ¿cuáles son los retos más importantes que una empresa se podría enfrentar si decide implementar este tipo de tecnología? Bueno, yo creo que es de manera generalizada desde el punto de vista de la transformación digital. Uno de los retos es precisamente la cultura de la adopción de toda esta nueva realidad digital, ¿no? La empresa o las organizaciones no deberían centrarse, como lo alcancé a mencionar al final de la presentación, no solamente en el foco de la tecnología, del software o de los sistemas, porque pues eso, digamos que a la larga no es transformación digital, sino también empalmarlo y engranarlo con otras estrategias, como por ejemplo las de la capacidad de cambio, ¿sí? O la gestión de cambio dentro de las organizaciones, y poder llevar a los colaboradores y a todos los miembros de la organización a poder adaptarse a esta nueva realidad digital. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que enfrentan las organizaciones cuando implementan tecnología de manera generalizada. Súper, perfecto. Tengo otra por acá. ¿Se vende como servicio esta implementación? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Aprovecho para mencionarles que así como nosotros nos integramos con tecnología de terceros, la implementación de servicios o de este tipo de soluciones y de nuestra tecnología en general, la hacemos de manera conjunta con una red de socios de negocio que son empresas expertas en la implementación de este tipo de sistemas, y algunas empresas de estas ya están trabajando en poder consolidar estas soluciones como una oferta de software como servicio, con lo cual se puede hacer un ofrecimiento como suscripción, ¿sí? Como servicio, tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Ok, bueno, nos preguntan, ¿cuál es el valor agregado o la importancia que dan los mapas en la toma de decisiones de las empresas frente a esta situación? Toda. Es importantísimo y justamente pensábamos y al principio lo hablábamos, y es que si hay alguna lección aprendida en este tema del COVID es la importancia de poder contar con información confiable, pero no cualquier información, sino que la localización es clave ahí. Este tema del COVID es algo que creo que todos hemos observado que ha cambiado, cambia rápidamente y además depende mucho de la localización. No es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Cartagena, en Barranquilla, que la situación en Medellín o en Bogotá, y específicamente, por ejemplo, en Bogotá, dentro de la misma ciudad hay cosas totalmente distintas en barrios y condiciones muy diferentes. Entonces, en el momento de poder analizar toda esa información y poder hacer analítica con ella para tomar decisiones ágiles, que es lo que se necesita en este momento, los mapas se vuelven un recurso crítico en el momento pues, de poder lograr tomar esas decisiones a la velocidad que ahora se necesita. Es clave. Claro, visualmente es mucho más sencillo hacerlo. Tenemos otra pregunta de Andrea. Nos dice, ¿este tipo de tecnología se puede utilizar en cualquier situación de emergencia o riesgo independientemente de la situación actual?
Bueno, esta también es una muy buena pregunta. Como yo mencioné, pues digamos que las soluciones son muy sencillas de utilizar y muy fáciles de implementar, y de alguna manera las funcionalidades que tienen son transversales y aplicables a cualquier tipo de emergencia o riesgo, independientemente de la situación. Incluso nuestra tecnología se utiliza para apoyar operaciones militares, policiales, pero también logísticas, como por ejemplo hacer un seguimiento muy detallado, por ejemplo, de cómo se está llevando a cabo la maratón de Boston en Estados Unidos, uno de los ejemplos que tuvimos, la visita aquí en Colombia. Entonces, pues, digamos que es una tecnología muy versátil que puede ser aplicada a diferentes flujos de trabajo. Incluso, como lo mencioné al final de la presentación, no solamente para temas de COVID, sino en post-COVID. Entonces, imaginemos cualquier tipo de emergencia o situación en la que se puedan utilizar este tipo de soluciones. Vale, bueno, pues ya para cumplir con nuestro horario 6 en punto, pues les quiero dar las gracias por acompañarnos en esta charla tan interesante, que creo que no solamente para el sector de servicios públicos, sino para muchos otros sectores es de gran ayuda, ya que nos ayuda a pensar un poco en cómo vamos a hacer esa reactivación y cómo vamos a volver nuevamente a nuestros trabajos de una forma segura. Eh, Quiero invitarlos también el próximo jueves a las 5 de la tarde a participar en nuestro Andesco Talks. Estaremos con Juan Carlos Archila, es el presidente de American Móvil Colombia, de Claro, y con la charla La conectividad de Colombia en confinamiento, el detrás de cámaras. Y también quiero aprovechar para contarles que para Andesco es muy importante seguir apoyando el desarrollo de todos nuestros afiliados y todos nuestros grupos de interés, y por eso quiero invitarlos a participar en nuestro curso virtual en vivo, Transformación Digital, de inexpertos a prácticos, que iniciaremos el 6 de julio. Y pues para mayor información pueden ingresar a nuestra página www.andesco.org.co. Marta, Dairo, Andrés, mil gracias por el tiempo. Muchas gracias por este tema tan interesante y tan importante para poder iniciar con nuestras actividades nuevamente. Andrés, con Juliana, la oportunidad. sí, a ustedes muchas gracias, y también a todos los que nos acompañaron desde sus hogares, mil gracias, y que tengan una feliz tarde. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.